Hola compañeros, hoy vamos a resolver unos ejercicios para el examen de ingreso a la universidad, ser bachiller. En la descripción se encuentra el documento en donde podrán descargarlo. Además de eso, recuerden que existen varias formas para resolver el ejercicio. Yo les voy a presentar una. Entonces comencemos con el primer ejercicio. Dice: Mario gasta un cuarto de su sueldo en vestimenta. De lo que le sobra gasta un cuarto en alimentación. Si al final le queda $153, ¿cuál era su sueldo originalmente, no? Entonces, lo primero que debemos hacer es poner un nombre a esa incógnita, ¿verdad? Para hallar una ecuación que modele esto y podamos despejarla y hallar el sueldo original. Entonces, es común llamarla X, podemos llamarla Y, no importa. Entonces, lo importante es el contexto, ¿no? Entonces, ahora dice que Mario gasta, es decir, pero del sueldo, ¿no? Entonces, tenemos que quitarle al sueldo original un cuarto de X, que lo que gasta un cuarto de lo que gasta en vestimenta. Luego dice de lo que sobra, gasta un cuarto en alimentación, ¿no? Entonces, igualmente, lo que sobra, un cuarto de lo que sobra. Pero ahora, ¿qué es lo que sobra? Si originalmente nosotros quitamos un cuarto de X al sueldo original, nos quedaría, si resolvemos esta expresión igual forma, nos quedaría 3 cuartos de X, ¿verdad? Entonces, 3 cuartos de X. Y ahora dice, si al final le queda $153. Esta expresión se reduce a esta, ¿no? Una forma fácil para resolver esto es la siguiente. Podemos nosotros también tomar en consideración 4 sobre 4x menos un cuarto de x. 4 sobre 4, nosotros podemos añadirle en el número del denominador porque nos damos cuenta que es lo mismo, ¿no? Nos va a servir mucho para posteriores ejercicios. Sobre todo, hay que darnos cuenta en el denominador que tiene este, ¿no? Entonces, como tiene 4, no hay problema. Y como tiene en el numerador 4 esa fracción, se eliminan y queda 1, la expresión original. Entonces, solo sumamos, homogéneos tenemos, se conserva. Y ahora solo sumamos los numeradores. Este tiene 4x menos x, sería 3x. Ahora bien, sigamos con la expresión original. Tenemos, como vimos, 3 cuartos de x menos 3/16 de x igual a 153. Ahora, podemos sacar el mínimo, 16. 16 dividido para 4, me queda 4. 4 por 3, 12x menos 16 por 16, 1. Como nos sobra 1, 1 por 3x, 3x es igual a 153. Ahora bien, nos quedaría 12x menos 3, que nos da 9x sobre 16 es igual a 153. 9x, pasamos a multiplicar 16. Y esto es, bueno, esto también tenemos que multiplicar 153 por el 16 sobre 9, 272. Esto puede, las unidades que tenemos, dólares. Y ahora comprobamos la respuesta B. También podríamos nosotros comprobar con el contexto mismo. Tenemos 272, gastamos un cuarto de 272, menos un cuarto de lo que nos queda, es decir, todo esto, 272 menos un cuarto de 272, y todo esto nos tiene que dar 153. Si el antecedente y el consecuente, es decir, el anterior del igual y después del igual coinciden, está bien hecha esta ecuación. Pasemos al segundo ejercicio. Dice: Marisol tiene 24 años luego de haberse rebajado el 25% de su edad. ¿Cuál es su edad real? ¿Qué podemos decir en este ejercicio? Que Marisol se bajó los años, ¿verdad? Entonces, los 24 años, ¿qué porcentaje significa del 100%, no? Entonces, los 24 años representan el 75% porque se bajó un 25%. Entonces, ¿cuánto será la edad real si ahora queremos del 100%, no? Entonces, x 24 por 100 sobre 75. Por tanto, x es igual a 32 años, ¿verdad? Respuesta B. Empecemos con el ejercicio 3. Dice: 3 números impares consecutivos suman 39. El número mayor es
Bueno, tenemos tres números, ¿no? Impares consecutivos. Esto quiere decir 1, 3, 5, por decir algo, ¿no? Esto suma cierta cantidad. Pero ahora queremos estos números impares que sumen 39. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, como en un principio no lo sabemos cuáles son esos números impares, tenemos que saber cómo colocar un número impar, ¿verdad? Entonces, la forma para colocar un número impar viene dado de esto, de esta forma, 2 de x más 1. ¿Qué pasaría si es que yo, al evaluar x es igual a 1, esto me da 2 más 1, que sería 3, un número impar, ¿verdad? De igual forma, si evalúo x es igual a 2, sería 2 veces 2 más 1, que sería 4 más 1, igual a 5, ¿verdad? Entonces es impar. Entonces de esta forma sí nos vale. Una forma para demostrar que este siempre nos va a dar un número impar por medio de la inducción matemática, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos ver en otro video, cómo demostrar eso. Entonces, quédense con la idea de que este nos va a dar siempre un número impar. Entonces, dicho esto representa a un número impar, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con los consecutivos, verdad? Entonces, si es que este 2 de x más 1 es el primero, ¿cómo obtengo el segundo? El segundo sería igual a 2 de x más 1 a la forma, pero sumado 2, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Digamos que x es igual a 1, en este caso, en este defecto, nos va a dar 3. Aquí hay un salto de más 2, es el por qué yo pongo más 2. Si es que pusiera más 1, solo iría hasta el 4, entonces no nos sirve, ¿no? Entonces, por esa razón, se coloca el más 2. Y ahora bien, en su defecto, el tercero sería 2 de x más 1, pero como salta 2, y también salta 2, sería 4, ¿no? Entonces, para conocer el número que nos piden en cuestión, dice que estos tres suman, ¿verdad? Suman. Entonces, sumémoslo e igualemos para 39. Entonces, 2 de x más 1 más 2 de x más 1 más 2 más 2 de x más 1 más 4 igual a 39, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer, sumar todos los de x, 2 de x, 2 de x, sería 6 de x, 1, 1 y 1, 3, ¿verdad? Más 2, 5, más 4, 9, igual a 39. Entonces, 6 de x, pasamos a restar, entonces nos quedaría 30, x, pasa el 6 a dividir, 30 dividido para 6, 5. El x va a empezar desde el 5, entonces, para el número mayor, reemplazaríamos el x en esta expresión. Entonces 5 por 2, 10, más 1, 11, más 4, 15, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la expresión 15 y la respuesta es la C. Ahora bien, nosotros también podríamos utilizar otro método para hallar, en este caso, el número mayor, ¿verdad? Como nos dice la suma de tres números impares y nos dice que queremos el mayor, podemos considerar que este es del mayor, este es del mayor, este es del mayor o este es del mayor y ir rebajando cada término. Vamos a verlo con el ejemplo 15, ¿no? Rebajamos 13, rebajamos 11, ¿verdad? Impares. Ahora la sumatoria de esto, 5 más 3, más 1, 9. No llevamos nada, 1, 2, 3, 39. Entonces, esta es la respuesta, ¿no? Ahora vamos a resolver el ejercicio 4, que nos menciona, dice, Carlos tenía 25, gastó 15. ¿Qué parte del sueldo gastó, no? Ahora bien, gastó $15 de los 25. Entonces, esa fracción tenemos que encontrarla, ¿no? Entonces, $15 sobre $25. 5. Entonces, gastó los 3/5 que tenía, ¿no? Entonces, la respuesta A. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Quinto, dice, en una fiesta se encuentran 20 hombres, 30 mujeres y 75 niños. ¿Qué porcentaje de los reunidos no son niños? Entonces hay que ver primeramente la diferencia de quienes no son niños, ¿no? Entonces en este caso los que no son niños son 50 personas, entre hombres y mujeres, y el 100% de la fiesta, ¿cuánto es?
Ahora, ¿eso cómo conocemos? Pues sumando a todas las personas en este caso. Decimos 50 personas más otras 75, que nos sale 125 personas, ¿verdad? Entonces, ahora este es un porcentaje de 100 representa. Dice, ¿qué porcentaje de los niños no son niños, no? Entonces, los que no son niños son 50 personas. Entonces, ¿cuánto será? De igual forma, encontramos la X como una regla de 3 normal. 50 por 100 sobre 125. Y este es igual a 40%, ¿no? Entonces, la respuesta B. Listo, empezamos con un ejercicio más largo, el 6. Nos dice, los miligramos de suministro de un medicamento aumenta en función de la edad de un paciente, modelándose mediante la expresión m es igual a 0,04 que multiplica a 30t más 1000, donde dice m es la cantidad de medicamento en miligramos y t es la edad del paciente en años, ¿no? Determine la variación en miligramos del medicamento suministrado para un paciente que cumple un año más de edad, ¿no? Entonces, lo importante es lo que nos pide, ¿no? Dice, determine la variación de los miligramos, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos la variación de los miligramos? Hay que recordar que m está dado por la cantidad de medicamento. Entonces, eso tenemos que hallar, ¿no? La diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entre la cantidad de medicamento final menos la cantidad de medicamento inicial. Ahora, ¿qué hacemos? Pues simplemente tenemos que hallar esto, es decir, m o la cantidad de medicamento final y la cantidad de medicamento inicial. Ahora bien, empecemos con el inicial y el final. Entonces, vamos con el inicial primero. La cantidad de medicamento inicial está dado por 0,04 por 30 t. Como no nos dice la edad de ningún lado, puedo yo tranquilamente poner t más 1000, ¿no? Entonces, m inicial es igual a 1,2t más 40, ¿verdad? Entonces tenemos la primera parte de esta diferencia, ¿no? Tenemos. Entonces ahora calculamos m final. De igual forma, 0,04 por 30. Ahora, ¿qué hacemos con este t? En lo que nos dice cumple un año más de edad, hace relación que, como en un inicio pusimos t de edad, si cumple un año más, vamos netamente a poner t más 1, ¿no? Entonces, de igual forma, reemplazamos t más 1 más 1000. Es la misma expresión, solo que t varía. Entonces, m sub f es igual a... Podemos empezar resolviendo el paréntesis, es decir, 30t más 30 más 1000. Y esto es igual, como vimos arriba, 1,2t. De igual forma, como arriba vimos, 1,2, pero sin a t porque no tiene ninguna variable. Y más 40, de igual forma, como lo vimos de arriba. Entonces, sumado todo esto, con lo que podamos, 1,2t más 41,2, ¿verdad? Ahora bien, utilicemos esta expresión para calcular lo que nos pide, ¿no? Variación del medicamento m sub f, que es igual a 1,2t más 41,2, menos ahora a toda la expresión, es decir, 1,2t más 40. Entonces, sigamos resolviendo. Variación del medicamento 1,2t más 41,2 menos 1,2t menos 40, ¿verdad? Ahora bien, tenemos esta expresión igual a esta, pero con signos contrarios, entonces se eliminan. Ahora, ¿qué pasa con este 41 y este 40? Queda la diferencia, entonces 1,2 miligramos, ¿no? Yo le voy a poner unidades. Entonces, 1,2, la opción B. Comencemos con el ejercicio 7. Dice, según un fabricante, la temperatura T de un sistema de refrigeración está dada por la ecuación T igual al logaritmo de base 512 de V. Si su técnico configura el valor de calibración V en 1 sobre 64, ¿cuál es el valor de la temperatura que trabajará el sistema? En este ejercicio vamos a utilizar la definición del logaritmo. Logaritmo en base a
de B es igual a C, lo que es lógicamente equivalente a tener B es igual a elevado a la C. Una vez visto esto, nos preguntamos ahora cuál es el valor de temperatura, ¿verdad? Ahora dice que V va a tener este valor. Entonces, tenemos simplemente que reemplazar 512 1 sobre 64. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Con la definición del logaritmo, nosotros podemos tener esto también, ¿no? 1 sobre 64 avos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos dejar el 512 y el 64 en términos que puedan usarse, ¿no? Entonces, como factores del 512 tenemos 8 al cubo. Entonces, ahora, ¿qué expresión del 64 me conviene para dejar? 8 por 8 son 64, ¿verdad? Entonces, 8 al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? Pues bien, podemos reemplazar el 512 por la expresión, por la potencia que tenemos, 8 al cubo. Y esto es igual a 1 sobre 8 con una potencia 2. Entonces, sabemos que esto se multiplica, 3t, y esto puede subir con un signo negativo. Ahora bien, hemos visto que esto se simplifica, aunque no es del todo cierto, pero podemos quedarnos por el momento que se simplifican, ¿ya? Entonces 3t igual a menos 2. Ahora bien, 3 es igual a menos 2 tercios. Y la respuesta es la B. Sigamos con el ejercicio número 8. Dice, un deportista que realiza una ecuación. Entonces, ahora bien, recordemos la materia. Cuando este es positivo, es decir, tiene un signo más, y vemos el contexto, vemos que el nadador, que lo voy a representar con esta caja, va a bajar, ¿verdad? Y luego sube. Entonces, lo que nos pide es la profundidad o esta región, ¿no? Entonces, calculamos el vértice. Entonces, x es igual a menos b sobre 2a, y esto es igual. B sabemos que es 6, y de igual forma a en este caso es 6, ¿no? Si hubiera, por ejemplo, un 8, este pasaría a tomar el valor de c. Entonces, 2 car, esto, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hacemos para encontrar el punto de la profundidad que nos dice? Porque si bien x nos da menos un medio, que está acá, es decir, que se movió desde el origen hasta acá, menos un medio, ahora queremos nosotros esto, la profundidad, ¿no? ¿Cómo calculamos esto? Pues evaluando el valor de x en la función. Entonces, la profundidad que tiene cuando evaluamos menos un medio es igual 6, reemplazamos en todo lo que tenga x, menos un medio al cuadrado más 6 menos un medio, ¿verdad? Ahora bien, sigamos resolviendo. Sería 6 un cuarto menos 3. Ya lo hago directo, nada más. Entonces puedo seguir. Esto sería igual a 3 medios, ¿verdad? Menos 3. Esta expresión la simplifico y me da 3 medios. Ahora bien, ¿qué puedo hacer? Sacar el mínimo es una buena idea, pero prefiero en estos ejercicios multiplicar, por ejemplo, 2 sobre 2, y esto que multiplica 3, ¿no? O lo que es lo mismo, la fracción, multiplicamos un número en el numerador y el denominador, al fin y al cabo se van a simplificar y tenemos el término original, ¿no? Entonces sería 3 medios menos 6 medios. Tenemos los denominadores iguales, entonces podemos simplemente sumar los numeradores, ¿verdad? Entonces sería menos 3 medios. Ahora bien, estos menos 3 medios nos dice que bajó, ¿verdad? Pero en ningún lado tenemos el menos 3 medios. Lo que sucede es que nosotros queremos saber la profundidad máxima, que está bien si es que nosotros queremos saber hacia dónde se dirige, pero nos piden solo la cantidad, ¿no? Entonces 3 medios, ¿verdad? Entonces esa es la respuesta. Vamos con el ejercicio 9. Dice, se tiene 64 billetes en total, cuya suma equivale a $680 en denominaciones de $20 y 5, respectivamente. Hallar el número de billetes de $20, ¿no? Ahora bien, hay un truco para escribir las ecuaciones, que si bien nosotros ponemos en ecuación, por decir algo, dinero, al final de la ecuación también tiene que estar dinero. Por ejemplo, si en una ecuación está cantidad,
al otro lado también tiene que estar cantidad. No podemos mezclar por mezclar. Entonces, vamos. Dice, se tiene 64 billetes en total. Es decir, que los billetes de 5, es decir, por ejemplo, yo voy a escribir $20 que sea X y mis billetes de 5 que sean Y. Entonces, la suma de estos dos, de todos los billetes, es decir, X más Y, es igual a 64. Lo que les decía, la cantidad y la cantidad al final, ¿no? Ahora vamos con el dinero. Entonces, una expresión para sumar con la cantidad y el valor de estos es teniendo una multiplicación, es decir, $20 que equivale por cuánta cantidad hay en X, ¿no? Más $5 por la cantidad de Y, ¿no? Entonces, si es que nosotros damos cuenta, cuando tengamos una cantidad, ¿no? Y esta se multiplique por 20 nos va a dar un valor. Y de igual forma que al sumar estos dos me tiene que dar dinero de igual forma, ¿no? Entonces, estas son mis dos ecuaciones. Ahora bien, pongámoslas acá. Tenemos X más Y igual a 64. Sería 20X más 5Y es igual a 680. Podríamos utilizar el método de sustitución. Vamos a tomar la ecuación 1, que está más fácil de despejar. Y vamos a despejar que, como nos pide nos de $20, despejaríamos el contrario, ¿no? Suena un poco contradictorio, pero así es, ¿no? Porque si despejamos 64 menos X de la primera expresión, tenemos ahora para sustituir en la segunda ecuación. Y ahora, como está en términos de X, ya tendríamos el valor de 20, de la cantidad de billetes de $20. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, podríamos poner 1 en 2. Vamos a reemplazar parte de la expresión en la segunda ecuación. Entonces, 20X más 5, que multiplica 64 menos X, solo sustituimos el Y, ¿verdad? Y esto es igual a 680. Entonces, 20X más 320 menos 5X, y esto es igual a 680. Sumemos las variables con las variables. Entonces tenemos 15X, este es igual a 360, ¿no? Pasamos de este a restar y nada más. Entonces, al dividir esta expresión nos da 24. Entonces, la respuesta, la E. Vamos con el último ejercicio de estas 10 preguntas de dominio matemático, ¿no? Dice, se desea repartir $310 para 3 personas, ¿no? Primera, segunda y tercera. Entonces dice, de modo que la segunda reciba menos que la primera, ¿no? Entonces, X menos 20, por decir algo, ¿no? Del valor de X de la primera vamos a quitarnos 20 más, pero vamos a ganar un poquito más que el tercero, ¿no? En este caso, no vamos a plantear una ecuación como tal. Muchos de los ejercicios que hemos visto no necesitan una representación algebraica formal, pero si es que estamos ya adecuados en eso, no hay ningún problema. Pero lo importante de esto es analizar qué nos dice, ¿no? Entonces ahora nos dice cuánto recibió la primera persona. Entonces podremos nosotros resolver este ejercicio con el contexto nada más, ¿no? Entonces, ¿cuánto recibió la primera persona? Podemos ir sustituyendo, por ejemplo, $130 la primera persona, ¿no? Entonces, si es que $130 recibe la primera persona, ¿cuánto recibe la segunda? La segunda recibiría 110, ¿verdad? Porque la segunda persona recibe menos cantidad que la primera. Ahora bien, dice 40 más que la tercera, es decir, habla de la tercera persona. 40 más que la tercera, es decir, que la segunda va a recibir más y por ende el tercero, la tercera persona, tiene que disminuir esa cantidad, ¿no? Es decir, 70. Entonces sumemos para ver si nos da, ¿no? Sería 0, 1, $310. ¿Por qué hago esto al final de sumar los 310? Porque debería darme la suma de los $310 que repartimos a las 3 personas, ¿verdad? Entonces, no se olviden de suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen más notificaciones sobre preguntas tipo para el examen del bachiller. Nos veremos en próximos videos.